Muy buenas a todos, compañeros, y bienvenidos un día más aquí al canal de Picando Código. Hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de este tutorial de React que estamos viendo por el canal. Ya sabéis que estamos intentando traer de forma casi diaria un nuevo vídeo de React para que, bueno, cada día podáis adquirir un poquito más de conocimientos y practicar un poquito más sobre esta librería de JavaScript que tanto nos encanta y que estamos aprendiendo por el canal porque nos permite la creación y la construcción de increíbles y poderosas aplicaciones e interfaces de usuario web. React es una librería que le va a facilitar muchísimo la vida al desarrollador de aplicaciones web. Le permite desde poder optimizar muchísimo el código de sus aplicaciones a hacer que sus proyectos sean mucho más escalables y mantenibles a futuro. Además de que dota a sus aplicaciones de una tecnología que es bastante útil, potente y poderosa. Vamos, que son todo ventajas. Así que nada, nosotros vamos a ir con el vídeo de hoy, no sin antes, como siempre sabéis, que me gusta deciros que aquí abajo en la descripción os suelo dejar el enlace de esta comunidad de Discord Digital Shakers. Esta comunidad es totalmente gratis su entrada. Lo único que necesitas es una cuenta de Discord, que también es gratis, y pinchar en el link que os dejo aquí abajo en la descripción. Ya somos más de 600 usuarios activos que constantemente pues estamos conversando de cosas como, bueno, tenemos canales para poder hablar, curiosear, preguntar dudas, discutir de las tecnologías que más os gustan, de los lenguajes que más os gustan del mundo de la programación, pero no solo de la programación. Tenemos canales para hablar y preguntar sobre otras ramas de la tecnología, como puede ser el diseño gráfico, UXUI, todo el tema de la ciberseguridad, malware, ciberinteligencia, también inteligencia artificial, y tenemos canales incluso para poder ofertar empleo, buscar empleo, dejarnos tu portafolios, tu currículum, tu página web o hacer networking con cientos de usuarios que están aquí en Digital Shakers y que vienen muy bien. También conversamos mucho del tutorial de React y por aquí respondo todas las dudas que necesitéis. Así que nada, chicos, uniros a Digital Shakers. Adelante, Shakers. Y ahora sí que vamos con lo que a vosotros os interesa, lo que más os gusta, que es este querido videojuego Tic-Tac-Toe que nosotros estamos preparando por aquí, y vamos a ir como siempre con un vídeo más. Por aquí tenemos el código, que también es lo que más nos gusta, y vamos a sacar nuestros ficheros con los que más estamos trabajando actualmente, que es este app.jsx, nuestro nuevo componente Logtoons, y por otro lado nuestro querido Gameboard JSX Player. Ya lo tenemos completamente terminado y no creo que vayamos a estar tocando mucho más por ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues bueno, con el último vídeo estuvimos viendo la importancia de evitar tener estados que sean innecesarios en nuestros diferentes componentes dentro de nuestra aplicación. Recordad que si estos estados pues tenían el objetivo de manejar la misma información o muy parecida, entonces fijamos como nuestro próximo objetivo la necesidad de hacer llegar, en nuestro caso, al componente logToons toda la información sobre los turnos, para evitar pues tener en logToons un estado que maneje información muy parecida a la que ya se maneja sobre los turnos en Gameboard, tener pues ahí unos estados manejando información repetitiva y al final pues tener una aplicación poco estructurada, poco organizada, poco optimizada, y esto no es lo que nosotros queremos. Pero claro, en todo esto es donde nosotros empezábamos a tener un problema. Y es que, como dijimos, no podíamos crearnos un estado en el componente logToons para manejar una información, como he dicho anteriormente, ya que pues teníamos en el componente Gameboard por aquí, es donde nosotros tenemos la información que más nos interesa. Aquí en Gameboard tenemos todo lo que ocurre con nuestro tablero. Tenemos dónde se va a colocar cada símbolo, tenemos cómo interactúa el usuario con el tablero. Es que lo tenemos todo, todo, todo sobre nuestro tablero. Entonces, si nosotros queríamos que parte de esta información también la empezase a poder tener Logtoons para poder desplegarla, por si acaso, recordamos que Logtoons va a ser un pequeño cuadradito justo debajo de nuestro tablero, donde vamos a sacar información sobre todos los turnos que van transcurriendo
en mi aplicación. Por eso, pues necesitamos mucha información sobre los turnos. Entonces, por lo tanto, lo que nosotros necesitamos en este caso es elevar el estado que tenemos en Gameboard a nuestro componente padre, en nuestro caso app, para que así app pues pueda manejar esta información y pasarle todo lo que necesite, tanto Gameboard como Logtoons, mediante las props, para que luego los componentes ya vean qué renderizan, qué sacan a la interfaz y demás. Pero necesitamos elevar el estado. Y entonces aquí más o menos es donde nosotros nos quedamos en el último vídeo. Porque después de fijar este objetivo, pues en el último vídeo estuvimos hablando mucho sobre el concepto teórico de evitar estados innecesarios y estuvimos recordando y sobre todo hablando bastante sobre los estados, cómo manejarlos, que lo iremos entendiendo muchísimo más durante la práctica y nos quedamos un poquito ahí. Entonces, ahora ya sí que vamos a ver si desarrollamos esto. Entonces, fijaos, porque esta vez va a ser un poquito diferente la cosa. Nosotros no vamos a querer elevar directamente este estado Gameboard, lo podríamos coger todo esto, podríamos coger la función handle click square, podríamos coger todo y elevarlo al componente app y pasárselo a Gameboard pues en una prop que se llamase pues Gameboard directamente. Pero no, esto no es lo que queremos. ¿Por qué? Pues porque desde aquí en el componente Gameboard nosotros creamos nuestro tablero, por aquí lo veis, nosotros controlamos lo que es todo el tablero, aquí abajo nosotros renderizamos el tablero y en general es que por algo nosotros dividimos nuestra aplicación en componentes para que en cada una de estas divisiones de nuestra interfaz nosotros tengamos una tarea en específica que va a hacer ese componente. Si yo cojo y me llevo todo lo que viene a ser la creación del tablero, el manejo del tablero, la renderización del tablero, entonces, ¿para qué estaría el componente Gameboard? No, todo lo que venga a ser tablero lo vamos a dejar en este componente, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que empezar a aprender a ver cómo somos capaces de extraer un poquito la información y pararnos a pensar. Vamos a ver, yo no me quiero llevar de aquí toda la información que tenga que ver con el tablero. Lo que me voy a parar a pensar es, oye, ¿qué información necesita de forma exacta cada uno de los componentes que se van a ver afectados? Que en mi caso son Gameboard y Logtoons. Pues muy bien, vamos a empezar por Logtoons. Lo que necesita Logtoons es la información sobre lo que ha ocurrido en cada turno. ¿Quién era el jugador activo? ¿Dónde se ha colocado el jugador activo su símbolo durante ese turno? Necesita todo esto, ¿vale? Y el componente Gameboard, lo que necesita es simplemente saber qué se ha colocado cada símbolo en cada turno. Es lo que necesita saber. ¿Dónde se ha colocado para, como Gameboard es el que genera el tablero, saber, oye, cuando yo vaya a generar el tablero en la interfaz, necesito saber dónde se ha colocado cada símbolo en cada turno para sacarlo por pantalla? Muy bien, esa es la información que necesitan. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ambos necesitan principalmente el símbolo que se colocó en cada turno y dónde se colocó. Esto es lo que necesitan ambos, ¿vale? De Gameboard, por lo tanto, no es necesario que nosotros nos llevemos la creación del tablero porque Logtoons no necesita la creación del tablero. Solo va a necesitar saber dónde se colocó el símbolo y cuál fue el símbolo colocado. De momento, eso es lo que necesita. Entonces, una vez que nosotros empezamos a tener más claro la información que necesitamos, nos vamos a ir al componente padre de ambos, que ya sabéis que en nuestro caso es el componente app. Y nos vamos a crear un nuevo estado, que a lo que se va a dedicar es a manejar esa información que acabamos de comprender que tienen en común tanto Logtoons como Gameboard, que es la información relacionada con los turnos y con lo que ha ocurrido durante los turnos de la ejecución de mi juego. Entonces nos vamos a crear un nuevo estado que maneje esto. Mismamente voy a copiar aquí el estado Active Player y vamos a crear un nuevo estado que se va a llamar pues GameToons, que es lo que nosotros queremos almacenar. Y nuestra función, pues ya sabemos que GameToons. Perfecto. Como valor inicial le vamos a poner un array vacío, ya que al final lo que nosotros queremos almacenar en este estado es un conjunto de turnos, por lo que lo vamos a almacenar este conjunto de turnos en un array. Entonces, valor inicial, array vacío. Perfectísimo.
Entonces, uy, estoy diciendo un montonazo entonces durante el vídeo, ¿eh? Lo que ahora nos toca pensar es cuándo vamos a querer nosotros que se actualice el valor del estado. Vale, pues yo voy a querer recoger lo que ha pasado en cada turno, ¿verdad? Entonces, obviamente, a mí me interesa recoger lo que ha pasado en cada turno cuando el turno haya finalizado, que es cuando entonces yo voy a tener toda la información relacionada sobre lo que ha ocurrido en dicho turno. No tendría sentido hacerlo en otro momento. Vale, pues resulta que en este componente app yo tengo por aquí una función que se llama handle selected square. Es decir, esta función lo que maneja es la información después de que transcurra mi turno, después de que un jugador ya haya elegido su cuadrado y ya haya posicionado allí su símbolo. Y bien, esto es lo que nos interesa, esto es lo que nosotros queremos. Aquí es cuando yo voy a querer actualizar la información de mis turnos. Una vez que el jugador con turno actual ya haya colocado su símbolo en uno de los cuadrados del tablero, entonces yo cojo toda esa información de dónde ha colocado su símbolo y cuál era su símbolo y ¡pum! Me lo guardo en mi nuevo estado Game Turns. Eso yo creo que lo tenemos muy claro. Vale, pues en este estado nosotros vamos a manejar la información de todos los turnos que vayan transcurriendo a lo largo de mi partida. Eso ya lo sabemos. Por lo tanto, continuamente lo que vamos a necesitar es la información de los turnos anteriores. Porque yo quiero lo que haya pasado en el turno actual que acaba de terminar, que acaba de transcurrir, pero también quiero toda la información que ha ido pasando en los turnos anteriores, ¿vale? Quiero toda la información sobre todos los turnos que hayan ido transcurriendo en mi partida. Entonces, pues ya sabéis que para poder actualizar este valor de mi nuevo estado, lo que vamos a necesitar es basarnos en su valor anterior. Muy bien, pues yo llego aquí a Handle Selected Square y digo, vale, voy a querer actualizar el valor de mi estado setGameToons. Como me voy a apoyar en el valor anterior, ya sabemos que con buenas prácticas, gracias a lo que hemos aprendido en vídeos anteriores de este tutorial, si yo quiero actualizar mi estado basándome en su valor anterior, ya lo tenemos en el estado de arriba, lo estamos viendo perfectamente. Lo que vamos a colocar es una bonita arrow function que va a recibir como valor de forma automática, gracias a nuestro buen amigo Riad, el último valor exacto que tiene nuestro estado en el momento en el que nosotros vamos a actualizar con un nuevo valor este estado. Muy bien, vamos a llamar a esta variable pref game turns. Aquí vamos a almacenar pues los turnos previos al que acaba de transcurrir ahora mismo. Y entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa devolver como nuevo valor de mi estado game turns? Pues los nuevos estados, ¿no? O el estado actual más los anteriores. Entonces, actual game turns, que será lo que yo tenga en mi estado, o sea, en mi turno actual más los turnos anteriores. Vale, pues como nuevo valor retornaré este actual game turns. Perfecto. Aquí entonces en game turns nosotros lo que vamos a tener van a ser los turnos previos más el turno que acaba de transcurrir. Y con ello, por lo tanto, toda la información relacionada con los turnos que han ido transcurriendo en mi aplicación. Vale. Acordaros, por cierto, que aquí nosotros podemos declarar una constante porque el valor de los estados solo se establece una única vez en el momento en el que el componente se renderiza. Es decir, cuando yo le asigne un valor a ActualGameToons en el momento de su declaración, después nunca se le va a asignar un valor nuevo. Cuando se renderice el componente se le asignará un valor nuevo, pero es que cuando se renderice el componente volvemos a declarar la variable. Entonces, una vez que la declaremos y le asignemos un valor, nunca se le vuelve a dar un valor nuevo. Por eso podemos poner una constante y por eso en general en Riad utilizamos bastante las constantes, porque realmente nosotros declaramos las constantes, le asignamos un valor y durante la renderización y generación del componente ese valor ya no varía. Puede variar cuando se vuelve a renderizar el componente, pero entonces ya estamos declarando una constante nueva y asignándole un valor nuevo. Por eso ponemos aquí const, que también me lo habéis ido preguntando bastante durante los vídeos, que no estabais muy acostumbrados a usar const únicamente para lo que son
constantes generales, como yo que sé, imaginad el nombre de mi videojuego, que es siempre el mismo, pero en Riad se utiliza para muchísimo más, y sobre todo cuando trabajamos con objetos, arrays y estas cosas, const se utiliza bastante. Muy bien, perfecto. Entonces, ahora que nosotros ya tenemos esta variable, lo que vamos a empezar a pensar es qué queremos guardar en este estado. Pues lo primero que yo quiero hacer es poner un array, ¿verdad? Porque como ya sabéis, como valor inicial hemos dicho que GameToons va a ser un array vacío, por lo tanto, los nuevos estados actuales van a ser un conjunto de turnos que yo voy a almacenar en un array. Esto nos queda bastante claro. Y como valor de este array, yo cada uno de los turnos los voy a guardar en un objeto, ¿vale? Muy importante esto, en un JSON es donde nosotros vamos a guardar la información de cada uno de los turnos. ¿Y qué vamos a querer guardar? Pues principalmente lo que queremos controlar son dos cosas. El símbolo que se ha colocado en cada turno y dónde se ha colocado. Es decir, en qué cuadrado del tablero se ha colocado ese símbolo. Pues muy bien, para ello, dentro de este objeto, nosotros nos vamos a crear un nuevo objeto que se va a llamar square, que es como estamos llamando todo el rato en la aplicación al cuadrado o a los cuadrados que hay en nuestro tablero. Vale, y este nuevo objeto, square, lo que va a ser es, pues eso, un objeto que va a tener dos propiedades. Por un lado, rowIndex, como clave rowIndex, como valor rowIndex. Y segundo, como clave callIndex y como valor callIndex. ¿Por qué? Pues bueno, ¿cómo puedo yo saber dónde el jugador ha colocado su símbolo? Pues si yo tengo el índice de la fila y también obtengo el índice de la columna, entonces yo voy a saber la posición exacta donde se ha colocado el símbolo en mi matriz. Yo creo que esto os habéis enterado todos también de los últimos vídeos. Pero claro, estos valores, rowIndex y callIndex, los tendremos que sacar de algún lado, ¿no? Pues muy bien. Estos valores, estos índices, le van a llegar a mi función handleSelectedSquare mediante parámetros. Por lo tanto, por aquí ponemos que handleSelectedSquare va a recibir el índice de una fila y también va a recibir el índice de una columna. Ahora, ¿y dónde? ¿De dónde le van a llegar exactamente? Pues para saber un poquito más sobre esto, nosotros vamos a tener que ir a nuestro componente GameBoard. Y es que en este componente GameBoard nosotros tenemos por aquí, primero, un estado el cual ya no vamos a necesitar. Por lo tanto, le comento. Y segundo, una función que se llama handleClickSquare que nosotros disparábamos cuando el jugador hacía clic sobre uno de los botones de mi tablero, que ya sabéis que estos botones son los cuadrados, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que esta función está manejando un montón de información relacionada con mi estado GameBoard. Y está aquí actualizando el estado GameBoard. Pues yo es que esto ya no lo necesito. ¿Y qué hace además de esto? Pues justo después lo que hace es ejecutar esta prop onSelectedSquare, que recordamos que el valor de esta prop onSelectedSquare que le llega a mi componente GameBoard, ¿qué es precisamente? Pues resulta que es mi función handleSelectedSquare, que es donde justo yo ahora paso a actualizar mi nuevo estado GameToons. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Pues directamente esta función me la cargo, la comento, no me interesa, y lo que podemos hacer ya directamente es llegar aquí a mi propio especial onClick y decirle, oye, es que tú ahora ya no vas a ejecutar handleClickSquare porque no existe, lo que vas a hacer es ejecutar esta prop onSelectedSquare que tiene como valor mi función handleSelectedSquare, que es donde actualizo toda la información relacionada con el símbolo del jugador y donde actualizo toda la información relacionada con los turnos. Y resulta que aquí a onSelectedSquare ya le llega el índice de mi fila y le llega el índice de mi columna en el momento en el que ya lo hemos visto en vídeos anteriores, cuando yo empiezo a renderizar todo mi tablero. En mi tablero yo puedo acceder tanto al índice de las filas que estoy creando, puedo acceder al índice de las columnas que estoy creando, y entonces cuando yo haga clic sobre uno de los cuadrados del tablero, a mi función
le va a llegar el índice de la fila que se acaba de llegar y le va a llegar el índice de la columna que se acaba de clicar. Por lo tanto, yo ya voy a saber justo en qué cuadrado el usuario ha colocado su símbolo. Entonces, toda esta información yo ya lo voy a tener. Genial, ya tenemos en mi estado la información sobre en qué cuadrado se ha colocado el símbolo en cada turno. ¿Qué es lo que me queda ahora? Pues por lo tanto, eso mismo. Nos queda todavía por saber qué símbolo es el que se ha colocado en el cuadrado. Para ello, simplemente nosotros a este objeto le vamos a añadir una prop más que se va a llamar, pues, symbol, ¿vale? Entonces, claro, estaréis pensando que lo más fácil, esto lo vais a estar pensando muchos, que lo más fácil es, nosotros ya tenemos en nuestro componente app un estado llamado ActivePlayer donde resulta que yo almaceno el símbolo del jugador actual y almaceno la X o almaceno la O. Y diréis, ah, muy fácil, pues entonces cojo, coloco aquí ActivePlayer y yo ya almaceno el símbolo de mi jugador perfectamente y ya lo tengo todo. Pues no, chicos, no. Espero que en los vídeos anteriores y cada vez que vayáis practicando os quedará más claro que esto queda determinantemente prohibido hacerlo con React. No podemos hacerlo. ¿Por qué? Pues porque en ningún momento React nos asegura que el valor que contiene el estado ActivePlayer en el momento en el que se actualiza mi estado GameToons sea el último valor de ActivePlayer. No me lo asegura esto. ¿Por qué? Pues porque lo que hace React es programar a futuro la actualización de los valores de mi estado. Entonces, lo que puede ocurrir es que en el momento en el que yo actualice el estado GameToons, todavía mi estado ActivePlayer no tenga el último valor exacto que es el que yo quiero. Podría pasar que ActivePlayer no tenga el símbolo del último jugador que lo ha colocado durante el último turno. Y esto pues nos llevaría a que mi aplicación de repente va a empezar a fallar y no va a empezar a actuar bien. Entonces, prohibido actualizar la información de un estado con el valor de otro estado. Esto determinantemente prohibido. No quiero verlo nunca. Quizás esto os cueste un poquitín entenderlo al principio, pero bueno, con buenas prácticas al final te acostumbras y lo vas comprendiendo cada vez mejor. Vale, entonces tenemos que pensar, ¿cómo vamos nosotros a partir de ahora a poder almacenar el símbolo actual? Bien, pues sabemos que en este nuevo estado, GameTours, nosotros vamos a almacenar en un array la información con todos los turnos que se van a ir transcurriendo en mi juego. Y sabemos que nosotros mismos hemos programado, que esto sí lo sabemos, que el primer símbolo de mi tablero, el primer símbolo con el que va a jugar el primer jugador es la X. Por lo tanto, de momento, ya dijimos que esto a futuro lo haríamos de manera aleatoria, pero de momento, el primer símbolo que se va a utilizar en mi juego va a ser la X. Entonces, ¿qué podemos nosotros empezar a hacer? Pues muy bien. Dentro de mi función setGameToons, aquí dentro, lo que vamos a hacer es declarar una variable. Y ahora sí que la voy a declarar con let porque su valor pues sí que va a variar una vez que la declaremos. A esta variable nosotros la vamos a llamar actualSymbol. Y lo que vamos a decir es que mi símbolo sabemos que va a empezar siendo una X, ¿vale? Posteriormente lo que yo voy a hacer es evaluar. Voy a preguntar, oye, en mi array GameToons, que es donde vuelvo a repetir, almaceno toda la información sobre los turnos que han ido transcurriendo al principio, yo voy a preguntar, oye, resulta que en mi estado GameToons, que es un array con todos los turnos, en la posición 0, que es donde va a estar el turno que acaba de transcurrir, y exactamente sabemos que GameToons es un objeto de dos propiedades, Square y Symbol. Resulta que voy a preguntar si Symbol en el último turno transcurrido era una X. Si era una X, pues entonces lo que yo voy a querer es que ahora actualSymbol pase a ser una O. Perfecto. Una O.
perdonad. Pero claro, esto yo solo lo quiero hacer si accedo al posición número 0 de GameToons es porque ya ha pasado un turno. Entonces también voy a querer comprobar que GameToons, su longitud del array sea mayor que 0. Y que compruebe esto, porque entonces, si nosotros estamos ante el primer turno, lo que vamos a hacer es, oye, estamos ante el primer turno. Entonces, actual symbol lleva la X. Oye, ¿hay algún turno registrado en mi aplicación? No. Pues entonces, ¿qué símbolo va a ser el de mi primer turno? La X. ¿Qué pasa el siguiente turno? Oye, ¿hay algún turno registrado en mi aplicación? Sí. ¿Cuál? Pues resulta que en el primer turno de mi juego se utiliza la X. Ah, pues entonces en el siguiente turno, ¿qué se va a utilizar? La O. Pues el nuevo turno que yo almacenaré en GameToons será el turno con el jugador con símbolo O. ¿Vale? Esto, si necesitáis echar el vídeo alguna vez un poquito más hacia atrás, pararos a pensarlo, dibujarlo en una hojita para que os quede más claro, lo veréis más claro. De todas maneras, cuando posteriormente nosotros pasemos a debuguear la aplicación y a poder ver en la consola qué valores van teniendo todos mis estados, mis constantes y mis variables, lo vais a ver muchísimo mejor de manera visual, ¿vale? Entonces, lo que nos queda saber es, ¿por qué estamos diciendo que nosotros vamos a acceder a la primera posición de mi array? Y estamos diciendo que esta primera posición de mi array GameToons lo que va a contener es el último turno transcurrido. Pues bien, porque a mi constante GameToons yo le estoy diciendo que lo que quiero es que se almacene como primer valor el turno que acabe de transcurrir. ¿Y qué se va a almacenar como los valores siguientes? Mis turnos anteriores. Esto lo puedo hacer gracias a los 3 puntos y el patrón o la utilización split. Ya lo sabéis, lo que vamos a hacer es decirle que lo que va a hacer es, como primer valor, tener el último turno que haya transcurrido y los siguientes valores de mi array GameToons lo que va a tener es, pues, los turnos anteriores que hayan ido transcurriendo. Y sabéis que utilizamos el operador split porque de esta forma lo que estamos haciendo es crear una copia de lo que contenga este array y no accediendo directamente a él, que nos podría dar muchísimos problemas. Entonces, perfecto. Hasta aquí nosotros ya tenemos preparado todo lo que necesitamos para poder almacenar y manejar toda la información sobre los turnos, que era lo que queríamos desde el primer momento. Ahora, si nosotros recargamos, bueno, guardamos los cambios y recargamos nuestra página, vamos a ver qué ocurre. Vaya. Desapareció mi tablero. No os preocupéis, chicos, no la hemos cagado y todo lo que llevamos de vídeo no es que no haya servido para nada, que llevamos casi 20 minutos. No, esto está controlado. ¿Por qué? Pues porque básicamente ahora a nosotros nos queda la segunda parte de este desarrollo. Como comentamos al principio, en GameToons nosotros es donde manejamos, creamos y desplegamos toda la información relacionada con mi tablero. Antes nosotros nuestro tablero le declarábamos la primera vez que se instanciaba o que se creaba mi componente GameBoard como una matriz 3x3 de valores a null y luego íbamos almacenando todo esto en el estado GameBoard. Pero como hemos dicho, este estado ya no lo tenemos y todo lo que hay aquí lo podemos ahora mismo borrar. ¿Qué pasa? Que entonces en el retorno de lo que va a renderizar este componente dice, anda, pero si yo retornaba una variable que se llamaba GameBoard, que tenía todo mi tablero y tenía dónde se había colocado cada símbolo y tenía todo, y ahora no tiene absolutamente nada. Y de hecho, este Active Player Symbol ya es que ni siquiera lo necesito, porque en GameToons yo ya manejo todo esto. Pues muy bien, no os preocupéis porque todo esto lo vamos a hacer en el siguiente vídeo. Os voy a dejar con el gusanillo a mañana, que es donde vamos a ver cómo ahora yo ya tengo toda esta información, cómo paso a desplegar esta información ahora en mi componente GameBoard y posteriormente cómo pasaré a desplegarla en mi componente LogToons. Por lo menos durante el vídeo de hoy ya hemos visto cómo hemos podido elevar la información que yo ahora tenía en GameBoard, la hemos podido elevar al componente padre para que ahora app ya maneje todo lo relacionado con el símbolo que se ha utilizado tanto en el turno que acaba de suceder como en todos los anteriores, como dónde se ha ido
colocando ese símbolo en mi tablero. Y ahora app ya podrá pasarle esa información a mi componente Gameboard mediante props y a mi componente Logtunes mediante props, y ahora cada uno de esos componentes verá cómo va a empezar a tratar esa información, que es lo que vamos a ver en los próximos vídeos. Así que nada, chicos, nosotros nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal de Picando Código. Si os ha gustado el vídeo, me encantaría que le dejéis un like, que os suscribieseis, que estamos a puntito de llegar a los 2000 suscriptores. No queda nada, macho. Quedan aproximadamente 60 personas, 50 personas y llegamos a los 2000 suscriptores. Más de un 10% de las personas que veis los vídeos no está suscrita y no cuesta nada darle a suscribir, y a mí me hace bastante ilusión, la verdad. Activar la campanita para que os vaya recordando YouTube los vídeos que subo, los shorts, que sabéis que estamos subiendo shorts hablando un poquito sobre el sector y sobre el mundo de la programación. Y nada, dejar un comentario si tenéis cualquier opinión, feedback que añadir, o a mí me sirve personalmente para saber que hay otra persona justo detrás de la pantalla viendo el vídeo, y compartir el vídeo con todas aquellas personas que estén deseando aprender sobre React. Nosotros nos vemos, chicos, ¿dónde? Aquí, en el canal de Picando Código, mañana con un nuevo vídeo sobre React. Hasta la próxima, adiós.